México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Bienvenidos todos a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y la receta que les traigo hoy es súper mexicanísima y se llama pastel azteca. El pastel azteca es una de esas recetas que se te quedan pegadas así por siempre, tanto en el paladar como en el corazón, porque a donde vayas no puedes dejar de hacerla. Y pues, qué bueno que aprendí a hacerla mientras viví en México, porque la receta que vamos a hacer hoy es exactamente esa, la que yo aprendí estando en México, gracias a una gran amiga, una amiga chef de allá que nos enseñó a hacer esta deliciosa receta. El pastel azteca es un plato que está conformado básicamente por tortillas de maíz con pollo y algunos vegetales como calabacitas, maíz y otras cositas ricas que vamos a ver más adelante. Bueno, la idea es formar tal cual un pastel como una lasaña, tipo lasaña, un piso de tortillas, crema, pollo. Ay no, es una delicia. Mejor, ¿por qué no vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para hacer esta delicia de receta? Todos los ingredientes están detallados en la caja de descripción del video. Pollo cocido y ya deshebrado, tortillas de maíz, aceite, cebolla, ajo, maíz, calabacitas, queso Oaxaca, crema, rajas, tomate, sal y pimienta. Ok, entonces comenzamos a preparar las calabacitas. Cortamos los extremos y las vamos a picar en cuadritos. Listo, ya están todos cortados las calabacitas. Ahora voy a cortar la cebolla, también finita, bien finita. Ok, entonces colocamos un sartén. Aquí yo estoy usando mi wok porque para mí es mucho más fácil para manipular la cantidad de ingredientes, pero ustedes pueden usar un sartén grande. Ponemos a fuego medio alto ahorita para que caliente mi wok, y aquí vamos a sofreír nuestra cebolla, ajo primero. Cuando el sartén esté caliente, agregamos el aceite. Agregamos nuestra cebolla, el ajo, agregamos las rajas. Esto es a gusto de cada quien. Yo no voy a agregar muchas. Agrego mis calabacitas y revolvemos y dejamos cocinar unos 2 minutos para que vayan ablandando. Agregamos el maíz o el elote, como le llaman en México, y revolvemos de nuevo para integrar los ingredientes. El wok me permite colocar los ingredientes alrededor de todas las paredes para que se vayan cocinando uniformemente. Agregamos el pollo. Revolvemos. Agregamos nuestros tomates. Aquí yo voy a agregar un poquito nada más de caldo de pollo. Ustedes, si no tienen caldo de pollo, agregan, no sé, un poquito de agua. Es nada más
para ayudar a que se cocine todas nuestras verduritas, las calabacitas, el tomate. Aquí yo me voy a ayudar con esto, pero es para terminar de triturar el tomate y algunos pedazos de pollo que me quedaron grandes, pero este es opcional, ¿no? Y ahora voy a sazonar con sal y pimienta. Como siempre esto es a gusto de cada quien, la sal y la pimienta, pero yo prefiero manejarme siempre de a cucharaditas. Entonces 1, 2, ya yo voy calculando por la cantidad de comida que tengo, más o menos voy agregando de a poco. Entonces aquí agregué 2 cucharaditas y voy probando. Voy a agregar la pimienta. Revolvemos. Vamos probando. Con 2 cucharaditas esto quedó maravilloso. Así que bueno, aquí nada más esperamos que se cocinen un poquito todos los tomates, las verduras y listo. Eso va a tomar como 10 minutos. Ok, aquí ya nuestro pollo está listo con los vegetales. Miren que se consumió bastante líquido, pero no está totalmente seco. Miren. Entonces ya a este punto yo lo voy a apagar y voy a comenzar a tostar mis tortillas. La receta dice que freír las tortillas, pero para evitar aceites y frituras yo prefiero ponerlas al horno o en mi air fryer. Y entonces vamos a comenzar a ensamblar nuestro pastel azteca. Ok, entonces mientras continúo tostando mis tortillas, miren cómo quedan crujientes. De todas formas, pues se van a aguar cuando armemos nuestro pastel porque pues tenemos el líquido de nuestro relleno, pero no importa. Entonces es así. Vamos a usar este Pyrex porque esto va a ir al horno. Entonces colocamos una capa de nuestras tortillas. Hay unas que ponemos así. Ok. Ponemos una capa de nuestro relleno. Huele delicioso. Ponemos queso. Este queso que yo estoy usando es el Oaxaca, que es el que me dice la receta, pero ustedes podrían usar cualquier queso fresco que tengan a la mano. Y ahora agregamos crema. Y ahora repetimos el mismo proceso. Y así, entonces ahora lo voy a meter en el horno. Yo lo voy a colocar en broil, que son como 5 minutos y actúa muy rápido, que es una temperatura bien alta. Y nada más es eso, ver que el queso se derrita y ya está listo nuestro pastel. Ok, entonces miren qué belleza. Estuvo 5 minutos en el hornito en la función de broil y lo que buscamos es esto, que el queso se derritiera y por supuesto a mí me gusta que también se dore, ¿no? Entonces, bueno, lo sugerido es que lo dejemos reposar como unos 10 minutos, pero bueno, vamos a cortarlo para que vean cómo queda por dentro. Bueno, esto es una delicia, pero por supuesto yo no me voy a ir sin probar este pedacito porque esto, el olor, ustedes no se imaginan. Así que miren qué delicia, pedacitos de calabacita, con su permiso. Demasiado rico. ¿Les gustó el pastel azteca? Bueno, si es así, entonces apóyenme con un like. Suscríbanse a mi canal, no olviden
compartir estas recetas con el mundo entero, como siempre les digo. Y por supuesto, no olviden darle a la campanita para que les avise apenas yo suba otra de estas deliciosas recetas. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.